va nuevamente aquí en Dame el Poder. Hoy dos prestigiosos invitados, Luis Alberto Romero, historiador, profesor universitario, y Pablo Sirven, periodista especializado en muchos temas, fue editor tanto en el área de política como espectáculos y cultura del diario La Nación. La idea es analizar, sentarnos a pensar estos hechos que estamos viviendo en estos días, a 30 años de la democracia. Nuevamente estamos viviendo saqueos con aditamentos nuevos de acuartelamientos policiales, también infiltrado el tema del narcotráfico, no sabemos hasta qué punto. Y hubo saqueos el año pasado, pero hace un poco más de una década habíamos visto esta sucesión de saqueos y de, diríamos, de revolución, de convulsión social. Y yo quería detenerme un minuto porque los sociólogos y los analistas coinciden en muchos temas que, por otro lado, son obvios porque la verdad es que son de manual y tienen que ver con que aquí está presente no solamente el problema de la falta de inclusión de mucha gente, también la pobreza, parte de desintegración social, por otro lado, la desigualdad social que provocan todas estas situaciones y el odio y el resentimiento que genera que algunos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, infiltrado el tema narcotráfico, que no es un dato menor, porque justamente en esta desintegración es donde puede sacar gran provecho, porque justamente lo que buscan es destruir todas las instituciones para poder trabajar tranquilos. Ya hemos hablado mucho, incluso hicimos un programa entero varias veces del tema narcotráfico, que lo venimos viendo, que se estaba haciendo presente en el país hace muchos años. Este programa tiene 10 años y desde entonces que lo venimos tratando. La falta de educación. Yo hablaba en el otro programa, en el último que hicimos acá con un economista, y les preguntaba dónde había estado la plata, a ver quién podía contestar, de estas décadas de bonanza en Argentina, porque no la veía, y fíjense ustedes, ni en seguridad, miren la policía reclamando plata porque no tiene ni los chalecos, ni los revólveres, no le compraron nada, ni en educación, miren lo que pasó, obviamente educación faltó, el informe además de PISA, un informe que se hizo dio que estábamos mucho peor que antes, ahora el gobierno lo reconoce, la salud, la falta de justicia, también miren lo que estamos viviendo, y la falta de valores, porque en realidad cuando veíamos todos estos hechos no es solamente gente que robaba comida, también llevándose autos, motos, cosas que no era para vivir y para comer. Y una señora que nos llamó todos atónitos viendo el hecho de Córdoba. Córdoba es una pastillita donde podemos ver el mosaico de lo que es la Argentina completa, porque está el campo y la ciudad, la industria y la agricultura. Es un compendio de la gran Argentina y esto después como efecto dominó se multiplica por distintas ciudades del país. No sabemos cómo empezó, no cómo termina. Fíjense ustedes el tema de los valores. Una señora que salía con una bolsa que robaba y el periodista que le decía, pero usted es una señora, está robando. No, yo no estoy robando, iba con la bolsa silbando bajito. No estoy robando, estaba robando delante de nuestros ojos, lo estábamos viendo, lo vimos todos. Es el comentario de todo el mundo, estos hechos que les estoy relatando y muchos otros más. Claro, los valores que vienen desde arriba, no sabemos ¿qué es primero, si el huevo o la gallina? La sociedad toda entera perdió los valores y entonces la clase dirigente los perdió, gran parte de ella, no digo todos. O el modelo que viene desde arriba, donde los hechos de corrupción que son denunciados quedan en la nada, se nos ríen en la cara. Entonces, también para la señora. No, yo no estoy robando. Los gobernantes, investigados algunos por hecho de corrupción, se ríen. No, yo tampoco estoy robando. Y los que denuncian van a parar a la calle y se quedan sin trabajo, los miembros de la justicia. En esta sociedad estamos. Una vez un economista muy famoso en un restaurante hace 2 años, charlando después de la tragedia de Once, yo soy muy positiva, el que ve mi programa lo debe haber visto, bregando siempre, brindando notas de servicio para tener un país mejor, como la mayoría de ustedes. Me decía, ¿vos no pensaste que en vez de estar cada vez mejor, estamos cada vez peor? ¿No pensaste que hay un aspecto y una parte de la Argentina que podemos terminar como grandes países subdesarrollados en el África o en la India? La verdad que en su momento no lo pensé, pero cuando estoy viendo todos estos hechos yo me pregunto, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Yo no quiero vivir en un país que sea cada vez peor, quiero vivir en un país cada vez mejor. Para eso hay que solucionar todos estos temas de los que estamos hablando. Para analizar esta situación, que sabemos cómo empezó, pero no cómo va a terminar, invitamos a los dos prestigiosos historiador y periodista, después de la pausa. Ya volvemos, no se vaya. Aquí estamos en Dame el Poder. En estos días en el gobierno aseguran que hay un modus operandi en todos estos saqueos, que está organizado y la verdad poco importa, en realidad importa, pero es una razón secundaria porque el caldo de cultivo para esta situación es el que está. Esos son los hechos, por supuesto, que después utilizan, en todo caso si fuera organizado o no, para que termine todo esto como está terminando. Así que en realidad los hechos están.
Estamos con Pablo Sirven y con Luis Alberto Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, la idea es que ustedes, yo ya dije lo que yo opinaba, que por supuesto que ojalá que todo termine bien y que esto lo podamos arreglar. Yo creo que esto puede llegar a llevar muchos años arreglarlo y que tiene que ver con lo que hablé anteriormente. Pero bueno, quería escucharlos a ustedes. Sí, Luis. Bueno, creo que nuestra función es enfriar un poco las cosas y analizar, digamos, distinguir distintos problemas que son los que confluyen en una emergencia como la de estos días, ¿no? Creo que son dos gruesos, ¿no? Uno que tiene que ver con el mundo de la pobreza y otro que tiene que ver con la ley, y esto incluye a más gente que en el mundo de la pobreza, ¿no? Los saqueos vienen del mundo de la pobreza, ¿no? Pero ahí me parece que es bastante importante tener en cuenta que no es un mundo anómico, sin orden, sin regulación, de masas desesperadas que un día salen a la calle, como las imágenes de la toma de la Bastilla, ¿no? El mundo de la pobreza, debido a que ha quedado al margen, es un mundo que tiene una organización propia muy densa, muy tramada, lleno de grupos, de colectividades, de asociaciones, de redes muy organizadas y que se unen muy fácilmente, esto de unidos y organizados, para muchas cosas, ¿no? Algunas maravillosas, como por ejemplo dar la copa de leche a los chicos o el comedor escolar, y otras en el otro extremo para delinquir, ¿no? Y los límites entre una y otra no están claros, ni siquiera la gente está permanentemente en una postura, ¿no? Algunos que delinquen un día por semana, otros más ordenadamente, ¿no? Y entonces estas escenas que nos chocan, porque el momento en que la policía levanta el control es cuando la organización emerge plenamente, son una combinación, como bien vos decías recién, de organizado en el sentido de que hay actores colectivos, digamos, no una familia extensa, ¿no? O un grupo vinculado a un club de fútbol o incluso un grupo religioso, se juntan, digamos, se pasan la consigna, vamos a tal supermercado, ¿no? Y atrás de ellos va mucha gente que no está ligada con ellos, pero a los que ellos le abren la puerta, ¿no? De modo que hay una combinación de espontaneidad y de organización, en la que me parece que habitualmente hay algún representante de lo que pudiéramos llamar el orden, la ley, el poder, que da el visto bueno, porque hay en la base hay un entramado, una relación muy, muy estrecha, ¿no? Esto que se dice la zona liberada, quizás no exista en un papel firmado, pero existe cuando un grupo se moviliza. Igual que cuando se movilizan para ocupación de tierras, es el mismo mecanismo, ¿no? Son organizaciones preexistentes y alguien que dice pueden en tal parte con tales limitaciones, ¿no? O sea que estamos ante un mundo, el mundo de la pobreza son uno de cada 4 argentinos, ¿no? Un mundo que vive con su propia organización, su propia legalidad, al margen de lo que suponemos que es la ley general, que es el otro problema, ¿no? Yo lo que creo que hay una combinación infortunada de desidias y de malos entendidos, ¿no? De desidias porque, y están combinadas las dos, porque desidias porque no se tomaron a tiempo las políticas adecuadas para al menos lograr que no se desmadre la situación. Tenemos un modelo, entre comillas, que ya lleva más de 10 años y en paralelo un relato que se puso en primer lugar, ¿no? Como que lo principal, como el Dios, como el centro del universo, el astro solar de este sistema político que tenemos desde 2003 para acá es el relato. Es decir, no hay nada más importante que el relato. El relato para convencer o para engañar a los demás de que pasan cosas que no pasan, ¿no? Y como yo diría, un mayor caradurismo a medida que avanza ese relato, porque las cosas que no se animaban a decir en un momento son dichas en los momentos donde está todo más claro,
donde se ven justamente los frutos malogrados de ese relato. Pero hay algo peor, que es cuando el relato avanza de tal manera que se lo empiezan a creer los mismos artífices del relato. Y es ahí cuando no pueden tomar las decisiones políticas adecuadas, ¿no? Cuando Capitanich cree o le hacen creer desde un teléfono, desde Olivos, que lo que pasó en Córdoba es un problema del gobernador, ¿no? Lo cual en parte es cierto, y dice que se arregle la provincia, en realidad le está faltando como la mirada un poco más en profundidad para decir, ojo, este es un problema de la provincia, pero también es un problema nacional. Se ha meneado mucho en estos días la Constitución, cuáles son las atribuciones de las provincias, cuáles son las atribuciones del gobierno federal, pero lo cierto es que de haber actuado con mayor premura y sin tanta especulación política, decir, no es uno de los nuestros, bueno, que se pudra y que se le desbande todo, en realidad termina perjudicando a ellos mismos, ¿no? Y finalmente, ¿a quién perjudican siempre todas las malas decisiones políticas? No es al gobierno, sino a las sociedades, ¿no? Ahora bien, yo creo que en realidad, más allá de que pueda haber manipulaciones, gente que maneja esto, punteros, como dice Luis Alberto, estas cosas no suceden por casualidad, hay alguien que da un visto bueno, una luz verde, que es alguien que está en el barrio, que es alguien que está en el barrio que está conectado con un subsecretario, que el subsecretario está conectado con un ministro, y el ministro está conectado con la jefe de gabinete, la presidenta. Digo, esta es una línea de muy poca gente entre medio. En realidad, no es solamente eso, es todavía mucho más grave. Cuando uno ve en Córdoba el grado de desmadre que hay, cómo actúan de pronto como turbas tipo maras, como en América Central, la cosa está más complicada, porque quiere decir que, como vos decías, esa señora que de pronto se lleva cosas y no se da cuenta que ella misma se está humillando, se está maltratando, y se está convirtiendo en una ladrona, y no lo sabía que era. Esto es lo que te vuelve en un momento muy dramático a la sociedad, que tiene que ver con el tema educativo, como vos decías, el informe PISA, que estamos en los últimos grados, estamos primeros en ausentismo y de los últimos en cuanto al deterioro económico. Tiene que ver con que los planes sociales, los subsidios, con que se trató de mantener todo esto, quizás ya se están recortando, no lo sabemos porque eso no se anuncia, o si no se están recortando, se recortan solos con la inflación, más el cepo, más el tema del dólar. Cuando querés acordar todo eso, te estalla en la cara, ¿no? Es una bomba de tiempo que fue armada cuidadosamente y que te estalla, como estallan las cosas en la Argentina lamentablemente cada 10 años, porque mientras tanto tenemos un país muy generoso, con muchas riquezas, que permite que vos tires para adelante, pero en un momento te llega la factura, y cuando llega la factura es muy doloroso. 10 años pasaron de un gobierno, y esta es pocas veces hubo. Están tomando, diríamos, de su propia medicina, están viviendo y teniendo que arreglar lo que ellos mismos generaron. Porque van a terminar 12 años de kirchnerismo. Sí. Sí, ¿Cómo va a quedar esto en la historia y cuánto tiene que ver esto de que están viviendo, diríamos, el fruto de lo que se sembraron? Sí, en ese sentido yo diría que los 10 años kirchneristas acentúan algo que viene armándose desde el comienzo de la democracia, también desde el periodo militar, pero los militares tenían otros recursos horribles para establecer el orden y entonces no se veía tanto. Pero desde que tenemos democracia, uno de los problemas es que la democracia coexiste con el mundo de la pobreza, y entonces cuáles son los recursos que se tienen para que la ley rija en ese mundo. Y en general ha predominado la idea de que la ley va unida a la represión y que la represión es mala y que en consecuencia hay que dejar que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Ahora, en ese sentido este gobierno es muy extremo en esto de poca ley, poco Estado y mucho gobierno, ¿no? En cada uno de los barrios, además de los jefes naturales, que son muy importantes y son personas que todo el mundo conoce en cada barrio, ¿no? Una palabra que se aplica mucho es la de poronga, que es la persona fuerte la que decide, ¿no? Inmediatamente al lado de él está la policía, ¿no? Y la policía no es la ley, casi suele ser lo contrario.
de la ley, está más bien del otro lado de la ley, y la policía se encadena, como decía muy bien recién Pablo, con una serie de escalones de la administración que terminan seguramente muy alto, ¿no? Y entre todos arman un mundo en el cual lo que importa no es la ley igual para todos, que es lo que nos enseñaron que es el Estado de Derecho, sino lo que cada uno que tiene el poder estaba justo pensando la palabra dame el poder, ¿no es cierto? Es una palabra que funcionaría muy bien en este mundo. Dame el poder que yo lo voy a repartir y yo voy a decir quién puede hacer cada cosa, ¿no? Entonces, sumando todo eso, el país está en una buena medida al costado del Estado de Derecho, ¿no? Ese famoso libro de Carlos Nino, que lo escribió hace mucho, ese que él vislumbraba, ¿no?, un país al margen de la ley, ¿no? O Guillermo O'Donnell hacía un mapa de la Argentina y ponía en marrón zonas donde la ley no funcionaba mucho, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con este caso que vos señalabas de la señora, porque lo que ha pasado excede las necesidades de los pobres, que son las que aparecen ser como el principal motor. Y hay mucha gente que sin especiales necesidades inmediatas considera que está autorizada, que la ley no vale, que se olvidó de que existe la ley, ¿no? Seguramente, como vos decías al principio, porque no ve que a nadie que la cumple, pero en general la idea de legalidad está borrosa, ¿no? Borrosa. Nos vamos a la pausa y seguimos con este tema, porque da para este programa y para escribir libros y compendios van a tener para escribir un largo rato. Ya volvemos, no se vaya. Último bloque de Dame el Poder, este tema analizado en profundidad con Pablo Sirven y Luis Alberto Romero. Pablo, entonces... No, entonces es que me parece que también una cosa perversa es que se ha naturalizado la pobreza, ¿no? En un país como la Argentina, con las riquezas que tiene sobre y bajo tierra, la verdad es que es de alta inmoralidad. Y después de tener un vecino como Brasil, que en el gobierno de Lula sacó a 20 millones de personas de la pobreza, que la Argentina, que era una sociedad con bastante equidad, ¿no?, se haya desmadrado de alguna manera para estas situaciones de miseria, que al mismo tiempo se vendan con una cosa demagógica que estamos rescatándolos, cuando en realidad lo que se le está dando es lo poquito como para que pueda sacar un poquito la nariz así de superficie y sacárselos, estar con la amenaza del voto, ¿no? O sea, ahí hay una cosa que se está viendo en algunos gobiernos, se ha repetido recientemente con los resultados ayer de las elecciones municipales en Venezuela, donde se vuelve a repetir que las grandes ciudades votan en contra del modelo de Chávez, seguido precariamente, más precariamente si cabe aún, por Maduro, y los lugares más marginales, los que están con más necesidades, son los que votan el modelo bolivariano. Esto pasó también en las elecciones, en las PASO en agosto, en octubre también, ¿no? Los grandes distritos nacionales votaron en contra del kirchnerismo y los distritos que están en peor situación, paradójico, ¿no?, es los que votaron al kirchnerismo. ¿Por qué? Porque dependen de esa gota de agua, una que se les da media, y cuando pasa una situación de esta, bueno, queda todo claro, sin anestesia. Esto es lo que tenemos, un proceso de africanización, podríamos decir, ¿no? Mientras que África en realidad está también en algunos países, aunque tienen altísimos grados de corrupción, con esos dictadores, con esos gobernantes que siguen años y años, en realidad también está superando, está económicamente y socialmente levantándose, como ha sido estos años en América Latina, pero pese al modelo, yo diría, ¿no? Es decir, América Latina ha pasado una década donde los commodities y todo le han venido muy bien, pero esto no ha sido capitalizado por el gobierno, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Bueno, habría que sincerar el tema de seguridad, temas de educación, una apuesta pero enorme a la educación, a la cultura. Lo que te gastás en el fútbol, ponelo en los colegios, lo que te gastás en pauta oficial, ponelo en los colegios. Mucha gente dice, no importa, en un país no importa cómo son sus ecuaciones económicas para saber cómo le va, lo que importa es la ecuación educativa. Y fíjate vos, volviendo a PISA, cuáles son los primeros países que rankean. Son todos de lejano oriente.
China, todo. Esos son los países que están teniendo y que van a tener más prioridad. Después se desharina otro costal como ellos implementan el sistema educativo, porque hay cosas autoritarias también, ¿no? Pero bueno, ahí está el desafío. Vos en la pausa hiciste una pregunta muy inquietante y yo creo que es una pregunta que hay que empezar a hacerse sistemáticamente, ¿no? ¿Qué tiene que ver la democracia con la pobreza y la desigualdad? Porque en una primera mirada, digamos, han ido juntas, ¿no? Desde que tenemos democracia y cada vez más pobreza, ¿no? Yo creo que la pobreza es algo que se empezó a gestar antes de 1983 y ha seguido su marcha, y que otra cosa que acompaña a la democracia y que es muy central, que es el Estado y las capacidades del Estado para actuar, entre ellas la educación y la salud, también entró en crisis antes de 1983 y luego se profundizó durante estos años, ¿no? Entonces me parece que la democracia sola no alcanza para explicar una historia en la que Estado y pobreza son los grandes temas, ¿no? Ahora la pregunta es por qué los gobiernos democráticos no fortalecieron el Estado, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que el gobierno de Alfonsín no llegó a planteárselo porque estaba muy preocupado por la transición democrática, pero estoy convencido de que desde 1989 hay cosas deliberadas para reducir el Estado, para licuarlo, para quitarle funciones, hasta el extremo del INDEC, ¿no? Y por otro lado está esta otra cosa de la democracia, que es que la democracia requiere votos, ¿no? Y cada 2 años, y que es bastante fácil y muy tentador hacer producir votos al mundo de la pobreza, ¿no? Entonces, un gobierno democrático en el sentido de que tiene que competir cada 2 años, que tiene esa fuente de votos ahí disponible, ¿está dispuesto a cambiar realmente? ¿Está dispuesto a cambiar todo el sistema de punteros, de caudillos, de subsecretarios, etcétera, que a la hora de las elecciones rinde tanto? Yo esto me lo pregunto pensando en 2015 y en las opciones políticas de 2015, ¿no? Yo no sé cuáles van a ser, ¿no? Pero lo que me preguntaría es, un candidato que sonríe bien, ¿no? Y que anuncia cosas lindas, ¿uno se lo imagina sacando a los punteros, muchos de los cuales les han suministrado los votos, ¿no? Creo que ese es el problema de la democracia, y la pobreza pasa por ahí, ¿no? Los males de la democracia se curan con más democracia. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, no quiero volver a ver saqueos. Yo quisiera vivir en un país que esto no vuelva a pasar. No se puede creer lo que estamos viviendo. Creo que ahí el punto de partida es las bases mínimas de la ley y el orden, ¿no? Otra pregunta imposible, ¿no es cierto? Las bases mínimas serían, ahora recurrimos a la gendarmería porque está menos corrupta, ¿no? Pero hay que arreglar la policía. ¿Quién arregla la policía? ¿Quién está fuera de los asuntos de la policía para decir la voy a ordenar? Pero debería ser la prioridad, ¿no? Una policía cuya presencia indique acá está la ley, ¿no? Que no tenga que salir corriendo porque ve un policía, sino que va y se pone a su amparo. O sea que sería un conjunto de políticas de Estado. Por eso esta charla que vos dijiste. Sí, lo que pasa es que para implementar políticas de Estado tenés que cabeza, ¿no? Y como dice Luis Alberto, no sé si hay intención o hay posibilidad, o como decía Alfonsín, ¿no? Si quieren, pueden, o saben hacerlo, ¿no? Por las experiencias que hemos tenido y con estas explosiones, reventones que tenemos cada 10 años, la verdad, tendría que hacer la clase dirigente una gran autocrítica, no solamente el poder, sino la oposición también, ¿no? Porque la oposición a veces se limita a criticar lo que hace el gobierno y no tiene como una alternativa que sí, vamos ahí. Queremos una clase dirigente, gracias por haber estado acá, que en definitiva sale de este pueblo, así que el pueblo también tenemos mucho que aprender, porque no salen de un raviol, que se ocupen de solucionar los temas fundamentales de la República Argentina: educación, salud, seguridad, justicia, con nuestros recursos, con nuestros impuestos, y que vaya a parar la plata a donde tiene que ir, siempre indefectiblemente, y que nosotros como ciudadanos a la hora de votar estemos ahí para controlar que eso ocurra, y que si ocurrió, tomemos las medidas necesarias para cambiar el rumbo. Gracias por haber estado acá, nos volvemos a encontrar el próximo lunes en Dame el Poder.